Si pensamos que una prótesis dental es solo algo para reemplazar dientes, la verdad es que nos estamos perdiendo la mitad de la historia. En realidad, es una máquina bastante compleja que opera dentro de un sistema biológico muy delicado. Y como toda máquina, pues obedece a las leyes de la física, para bien y a veces para mal. Ok, en los próximos minutos vamos a desarmar esta máquina. Vamos a empezar con el problema de fondo, nos vamos a meter un poco en la física que lo gobierna, veremos sus efectos directos en la boca y, lo más importante, vamos a explorar las estrategias y los componentes clave que nos permiten justamente dominar esas fuerzas. Y aquí está la pregunta del millón, la que todo diseño debe responder. Porque, a ver, una prótesis mal hecha puede aplicar fuerzas muy dañinas, que terminan aflojando los dientes pilares y lastimando los tejidos. Pero una bien diseñada hace justo lo contrario, protege y preserva la salud oral a largo plazo. La gran diferencia está en entender la biomecánica. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. El verdadero desafío aquí no es estético, es totalmente mecánico. Cada vez que el paciente mastica, muerde o incluso al hablar, la prótesis está transmitiendo fuerzas a los dientes y a los tejidos que la soportan. Y el éxito o el fracaso de todo el tratamiento depende enteramente de cómo manejamos estas fuerzas que no se ven. Para poder controlar estas fuerzas, no nos queda de otra que hablar un poquito de física, específicamente de la máquina simple más fundamental que existe en el diseño de prótesis removibles, la palanca. Entender bien este concepto es la base de todo para proteger las estructuras biológicas del paciente. A ver, recordemos la definición básica de la escuela. Una barra rígida, un punto de apoyo, que llamamos fulcro, y una fuerza que aplicamos para generar un movimiento. Este sistema, que parece tan simple, se está replicando todo el tiempo en la boca con una prótesis parcial, y puede ser nuestro mejor aliado o, créanme, nuestro peor enemigo. Ahora, lo que vemos aquí es súper interesante. Hay que ver bien la distinción. En una palanca de clase I, el diente pilar se convierte en el centro de un sube y baja. La fuerza de la masticación en la base de la prótesis hace que el retenedor se levante, y eso aplica una fuerza de inclinación terrible sobre el pilar. Nuestro objetivo es darle la vuelta a esto y convertirlo en una palanca de clase 2, que es muchísimo más estable y dirige las fuerzas de una manera más amigable para el diente. Y ojo, esto no es solo una preferencia de diseño, es una advertencia fundamental. Como lo resume este estudio de la UNAM, la palanca de clase I es el principal enemigo biomecánico que tenemos que neutralizar sí o sí con nuestro diseño. Bueno, ya que entendemos la teoría, vamos a aplicarla. Veamos exactamente cómo estas palancas y estas fuerzas se manifiestan en la boca de un paciente. Aquí se ve perfecto. En una prótesis a extremo libre, se forma una línea imaginaria entre los apoyos de los ganchos que están más atrás. Esa es la famosa línea de fulcro. La base de la prótesis puede girar alrededor de este eje, y es justo ese movimiento de rotación el que tenemos que controlar. Pensemos en algo súper común, como comer un caramelo de esos pegajosos. La fuerza del dulce intenta levantar la base de la prótesis. Este movimiento genera una rotación sobre la línea de fulcro, y la punta del retenedor se convierte en el punto de resistencia, transmitiendo toda esa fuerza de palanca directamente al diente pilar. Y aquí está el meollo del asunto biomecánico, sobre todo en prótesis que se apoyan en dientes y en mucosa. El diente, que está anclado por el ligamento periodontal, es súper resistente, se mueve poquísimo, apenas 20 micrones. Pero el tejido blando, en cambio, se puede hundir hasta 500 micrones. Es una diferencia de 25 veces. Y esa diferencia brutal es la que provoca que la prótesis se incline y genere ese efecto de palanca tan dañino. Entonces, ya conocemos el problema y las fuerzas que lo causan. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pasemos a las estrategias de diseño, que en el fondo son principios de ingeniería aplicados a la biología. Los principios son 3 y son bastante lógicos. Primero, distribuir las cargas. Repartirlas sobre la mayor superficie que se pueda para que ninguna zona se sobrecargue. Segundo, neutralizar las palancas. Usar componentes estratégicos para contrarrestar esas fuerzas de rotación. Y tercero, posicionar todo correctamente. Colocar los retenedores con una precisión casi milimétrica para minimizar el estrés. Y la estrategia estrella, la jugada maestra para neutralizar la palanca de clase 1, es la retención indirecta. Es simple, al colocar un apoyo o un componente rígido del otro lado de la línea de fulcro, contrarrestamos esa fuerza que quiere levantar la prótesis. Esto, efectivamente, le da la vuelta a la física del sistema, convirtiendo una peligrosa palanca clase 1 en una estable y segura clase 2. Hablemos ahora de los componentes que hacen todo esto posible.
los retenedores o los ganchos. Y no son simples alambres, ¿eh? Son conjuntos de ingeniería de precisión, diseñados para cumplir 3 funciones críticas: retención, soporte y estabilidad. Un retenedor clásico se compone de 4 partes clave. El apoyo oclusal, que vemos con la letra A, que se sienta sobre el diente. El brazo retentivo, B, que es la parte flexible. El brazo recíproco, C, que es rígido y se opone al retentivo. Y el conector menor, D, es el que une todo al esqueleto de la prótesis. Cada parte tiene una misión muy específica. El brazo retentivo es el que se flexiona para meterse en la zona retentiva del diente y evita que la prótesis se salga. El brazo recíproco, al ser rígido, abraza el diente y evita que la fuerza del otro brazo lo muera. Y súper importante, el apoyo oclusal, que transmite las fuerzas de la masticación de forma vertical a lo largo del eje del diente, que es la forma en que mejor la soporta. Y claro, no hay un solo tipo, existe toda una variedad de diseños. Los más comunes son los circunferenciales, que nacen desde el apoyo oclusal y bajan hacia la retención, y los de tipo barra, que vienen desde la base de la prótesis y suben hacia la zona retentiva. La elección de uno u otro depende de la anatomía del diente, la estética y por supuesto la biomecánica de cada caso. Pero, y este es un gran pero, no importa el tipo de gancho que se use, la posición lo es todo. Aquí están las reglas de oro. La punta flexible del brazo retentivo debe ir en el tercio gingival de la corona, el brazo rígido recíproco un poquito más arriba. ¿Y por qué tanta obsesión con la posición? Porque al colocar los puntos de contacto lo más cerca posible de la encía, acortamos el brazo de palanca, y esto reduce drásticamente las fuerzas de inclinación y de torsión que le llegan al diente pilar, protegiendo su salud a largo plazo. Y con esto llegamos al punto crucial. Porque un buen diseño no se mide por qué tan bien ajusta el día que se entrega. El verdadero éxito, el que de verdad define nuestra profesión, se mide en años. Se mide en la salud que se ha preservado en los dientes pilares y en la integridad de los tejidos. Todo lo que hemos visto, desde las líneas de fulcro hasta la posición milimétrica de un retenedor, apunta a un solo objetivo: la preservación biológica. Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Después de analizar todas las palancas y las fuerzas, el objetivo es clarísimo: minimizar el apalancamiento. Cada decisión que se toma en el diseño, desde qué gancho elegir hasta dónde poner un apoyo indirecto, es una jugada estratégica contra esas fuerzas destructivas. Porque al final, menos palanca no es solo un concepto técnico, se traduce directamente en un mejor pronóstico, en más años de función y comodidad para el paciente. Y esta es la pregunta que nos deja todo este análisis. La próxima vez que alguien se enfrente a un diseño de estos, hay que recordar que no estamos simplemente tapando un hueco. Estamos diseñando una máquina sofisticada que tiene que integrarse de forma armoniosa en un sistema biológico que está vivo y en constante cambio. Una máquina que va a interactuar con el cuerpo miles de veces al día. Dominar su biomecánica no es solo una habilidad técnica, es la responsabilidad fundamental que tenemos para garantizar que lo que hacemos sea un aliado de la salud y no una máquina de destrucción.